Buenas, buenas a mis queridísimos estudiantes de segundo de secundaria, quien les habla su amado profesor Ulises Oria. Y hoy estaremos hablando de un tema que es pero muy conocido por cada uno de nosotros, que es la narración. A lo largo de nuestra vida, siempre en alguna oportunidad hemos hecho alguna narración, bien sea a nuestros amigos, en la escuela, en cualquier lugar de nuestra vida, siempre hemos contado alguna historia. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Acompáñame. Pero antes, quiero hacerle una lectura reflexiva para que sigamos enriqueciéndonos del conocimiento. Dice, muchas personas no viven sus sueños por estar viviendo sus miedos. Eso es muy cierto. A veces estamos más pendientes de nuestras limitaciones, de lo que nos impide seguir adelante en nuestros sueños, en nuestras metas, y tenemos que bloquear ese mecanismo y en primer lugar creer que somos capaces y hemos nacido para triunfar, mis amados estudiantes. Ahora sí, continuamos con la temática. ¿Qué es la narración? Recordemos que la narración es un relato. El relato no debe confundirse con cuento, porque es sinónimo de narración. Entonces, es un relato que es un relato, escuchen bien, que cuenta un hecho que puede ser real o ficticio, donde participan uno, dos o más personajes. Y todos estos acontecimientos se dan dentro de un espacio, dentro de un contexto o marco llamado espacio y ambiente, o espacio-tiempo, que se refiere al ambiente, al lugar donde se lleva a cabo la historia que se está dando a conocer. Ahora bien, ¿cuáles son sus elementos? Los elementos principales de la narración son el tiempo, escuchen bien, el tiempo que tiene que ver con el periodo y los hechos, y también con los tiempos presente, pasado y futuro en lo que se narra la historia. Recuerden que el tiempo es el periodo en el que se producen los hechos de la narración. ¿Estamos claros? Asimismo, se consideran los momentos en los que ocurren los hechos, como el presente, pasado y futuro. Los personajes, que pueden ser principales o protagonistas, secundarios y de relleno, o incidentales, como lo llama en algunos libros. Ahí tenemos el Principito como uno de los personajes dentro de esa historia. El lugar y el espacio se refiere a la ubicación geográfica, el lugar exacto y el ambiente donde se lleva a cabo la historia. Las acciones, recuerden que las acciones tienen que ver con los hechos y los acontecimientos. Generalmente lo podemos identificar por las acciones que realizan los personajes, es decir, por las acciones que denotan los verbos a través de los personajes. Recuerden que son los hechos o acontecimientos. Un ejemplo es, el narrador personaje llegó al puente. ¿Ya? Llegar al puente es una acción. Entonces, esas acciones, o la narrativa, o el cuento, siempre va a tener acciones principales, secundarias. ¿Ok? Por supuesto, quien narra la historia, quien la cuenta, quien la vive muchas veces y que en otras también es protagonista, se le llama narrador. A veces lo hace en tercera persona cuando él no es partícipe de esa historia, o en primera persona cuando él es protagonista de la historia. Ahora bien, ¿cuáles son las partes de la narración? Por ser un texto narrativo, escuchen bien, por ser un texto narrativo, tiene esta estructura: inicio, desarrollo o nudo. En algunos libros aparece como nudo porque es donde se genera el conflicto, cierre o desenlace, así se le llama. ¿Ya? En el inicio, ojo acá, que voy a ser bastante explícito, es donde se describen
los personajes y el lugar donde se va a llevar a cabo la historia. Por ejemplo, si yo le voy a hablar del perro mentiroso, supongamos, yo comienzo, érase una vez en un lugar muy lejano, había un perro, describo cómo se llama, que se llamaba Carlito. Carlito era muy mentiroso, vivía en un lugar, en un bosque, ¿ves? Estoy describiendo el personaje principal y el lugar donde se va a llevar a cabo la historia. Eso es muy importante que al principio lo entendamos. Podemos comenzar con érase una vez, había una vez, en algún lugar muy lejano. ¿Ya? De esa manera comenzamos la historia. El desarrollo se caracteriza porque aquí surge el conflicto de la historia. Es el nudo. ¿Ya? Se dan los hechos más importantes y se establece el diálogo entre los personajes de la historia. Y por supuesto, en el cierre se debe resolver el conflicto, ¿ya? De la historia que encierra el cuento y debe tener una historia, o esa historia debe tener un fin. Allí tenemos un mapa conceptual de los elementos de la narración, que es narrador, personajes, acciones, espacio, tiempo, lenguaje y algunos subgéneros que se derivan de este género narrativo llamado la narración. Ahora bien, mis queridísimos arcángeles, voy a contarle una historia maravillosa que se llama La llave mágica. Acompáñame. Martín era un niño que ya se había hecho tan mayor que aquel cumpleaños su padre le regaló un libro sin dibujos. El pobre niño quedó un poco decepcionado. Pero al notarlo, su padre le dijo: este no es un libro cualquiera, es un libro mágico. Pero para descubrir su magia tendrás que leerlo. Eso estaba mejor, porque a Martín le gustaban todas las cosas mágicas, así que empezó a leer el libro, aunque no tenía muchas ganas. A la mañana siguiente, su padre le preguntó: ¿has encontrado ya la llave mágica? Así que tenía una llave. Martín corrió a hojear el libro buscándola, pero no había ni rastro. Volvió muy contraído, pero su padre le advirtió: así no la encontrarás. Tienes que leer el libro. Pero Martín no tuvo mucha paciencia y dejó de leer, pensando que su padre le había engañado para hacerle leer un poco más, como le había estado diciendo el profesor. Poco después, su hermana Ángela, solo un poco menor que él, le pidió el libro para tratar de leerlo ella misma. Tras varios días esforzándose por leerlo sin demasiado resultado, apareció en el salón gritando como loca de contenta, diciendo: ¡la he encontrado! ¡He encontrado la llave del libro mágico! Y entonces no paró de hablar de los mundos y lugares que había visitado con aquella llave mágica. Aquello terminó por convencer a Martín para volver a leer el libro. Al principio era un rollo, ni un triste dibujo, pero poco a poco la historia se fue animando. Empezó a interesarse por la vida de aquel príncipe de aventura, y cuando quiso darse cuenta, allí estaba. Era el propio libro, el que tenía a sus ojos forma de llave, y era verdad que en cuanto lo abría, se sentía transportado a los valles y mares del libro y vivía las aventuras de sus piratas, príncipes y hechiceros, como si fuera él mismo. Y su cabeza y sus sueños se llenaban de aventura a la primera oportunidad. Pero lo más especial de aquella historia
fue que a partir de entonces, en cada nuevo libro veía una nueva llave a mil mundos y aventuras, y ya nunca dejó de viajar y viajar a través de las letras y las palabras. Y colorín colorado, esta historia maravillosa de la llave mágica se ha acabado. Muchas gracias, mis queridísimos estudiantes. Se les quiere, se les aprecia muchísimo. Como siempre, recuerden, quédate en casa para que todos podamos ser felices. Dios me los bendiga. Hasta luego. Bye, bye.